En el silencio antes del tiempo, en la luz antes de la primera estrella, existía un orden perfecto, una sinfonía de adoración y propósito orquestada por el propio Creador. Y en esa sinfonía había un solista, un ser de luz tan magnífico, de sabiduría tan profunda, que era considerado la obra maestra de la creación angelical. Su nombre era Lucifer, el portador de la luz. La historia que todos conocemos es que este ser perfecto fue consumido por el orgullo, que miró el trono del Altísimo y lo deseó para sí. Esta es la verdad, pero no es toda la verdad. Es solo el primer capítulo de un proceso cósmico, la acusación que llegó a los libros de historia. ¿Y si te dijera que esa acusación de orgullo fue solo la punta del iceberg? ¿Y si, escondidas entre líneas de las Escrituras, en pasajes proféticos e incluso en textos antiguos que no llegaron a nuestra Biblia, existen acusaciones secretas, mucho más detalladas y sombrías, que sellaron su destino eterno? ¿Y si el juicio de Lucifer no fue sobre un solo pecado, sino sobre una campaña sistemática para corromper la estructura misma de la realidad? En este documental haremos lo que pocos se han atrevido. Reabriremos este caso celestial. No solo contaremos la historia, investigaremos las pruebas. Pasaremos una hora entera profundizando en los archivos proféticos de Isaías y Ezequiel, decodificando lo que realmente significa el comercio de un ángel y la violencia que llenó su corazón. Exploraremos los ecos de este juicio en libros como el libro de Enoc y entenderemos cómo la primera rebelión fue más compleja de lo que imaginamos. Y finalmente, expondremos la acusación final, el crimen metafísico de inventar la propia mentira, el arma que usaría para sumergir la creación en las tinieblas. Esta no es una historia para ser escuchada superficialmente. Si estás listo para una investigación profunda, para conectar los puntos entre el cielo, la tierra, el pasado y el presente, comenta la palabra juicio, para que sepa que estás comprometido con este viaje. Dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque las puertas del Tribunal Celestial están a punto de abrirse. Todo juicio comienza con la presentación del acusado. Y para entender la profundidad de la caída, primero necesitamos escalar las alturas de su gloria. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, no estaba hablando solo de un rey humano cuando Dios le dio estas palabras. La tradición teológica ve aquí un espejo, un lamento por la gloria perdida de Lucifer. Escucha la descripción. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú, querubín, ungido, protector. Vamos a analizar esto. Querubín, ungido, protector. En el Antiguo Testamento, los querubines más famosos eran aquellos que custodiaban el jardín del Edén y aquellos cuyas alas cubrían el arca del pacto, el lugar de la presencia manifiesta de Dios. Lucifer no era un ángel cualquiera en la multitud. Su función era estar en la presencia inmediata de Dios, protegiendo la santidad de su gloria. Él veía y conocía a Dios de una manera que otros ángeles quizás no conocían. Y es esta proximidad la que hace que su traición sea tan abrumadora. Su posición era de guardián, pero algo cambió. El honor se transformó en ambición. Y esto nos lleva a la primera y más famosa acusación, que cuando se analiza en detalle revela un plan meticuloso de golpe de Estado. Vamos a diseccionar la confesión del corazón de Lucifer. Isaías capítulo 14 registra los pensamientos que formaron la base de la primera acusación. No son solo palabras, son 5 declaraciones de yo haré, una escalada de rebelión. Primera declaración: subiré al cielo. Pero espera, no estaba ya en el cielo. Sí,
Pero aquí, cielo, significa el cielo más alto, la morada del propio Dios, el centro del gobierno universal. Es una declaración de que ya no acepta su posición, por más exaltada que fuera. Quiere invadir el centro del poder. Segunda declaración: levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Quiénes son esas estrellas? En Apocalipsis y en Job, estrellas se usan frecuentemente para simbolizar ángeles. Esta es una declaración política. No solo está buscando una promoción personal, está declarando su intención de convertirse en el gobernante sobre todos los demás seres angelicales, de establecer una jerarquía rival a la de Dios. ¿Puedes percibir la ambición política aquí? Tercera declaración: en el monte de la congregación me sentaré en los lados del norte. El monte de la congregación era, en la cosmología antigua, el lugar de reunión de los dioses, el centro del poder divino. Y los lados del norte era la ubicación simbólica del trono de Dios. Esta es la declaración más audaz hasta ahora. Está especificando el lugar exacto del poder que desea usurpar. Es como un general rebelde declarando que se sentará en la silla del rey en la sala del trono. La acusación aquí es clara: intento de usurpación del poder ejecutivo del universo. Cuarta y quinta declaraciones: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. No se contenta con gobernar bajo la autoridad de Dios, quiere ser la autoridad final. La palabra semejante aquí no significa parecido a, sino igual a. Busca la paridad ontológica. Ya no quiere ser una criatura, desea ser adorado como el Creador. Juntando las piezas, la primera acusación no es simplemente orgullo. La acusación formal es alta traición y conspiración para usurpar la soberanía divina. Fue una rebelión planeada, con un objetivo político y teológico claro: la deposición de Dios y la instalación de un nuevo régimen. Un plan tan grandioso no podía ser ejecutado solo, necesitaba seguidores. Pero, ¿cómo se convence a un tercio de los ángeles para que se unan a una misión suicida? La respuesta está en la segunda acusación secreta: un crimen que no implica espadas, sino susurros. Un crimen de corrupción económica y social. Volvemos a Ezequiel 28, el versículo clave: a causa de la multitud de tus negocios fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Vamos a profundizar en esta palabra: negocios o comercio. ¿Qué podría negociar un ser espiritual en un ambiente perfecto? La respuesta es abstracta, pero terriblemente real. Negociaba con dudas, empezó a plantar semillas de descontento. ¿Dios realmente tiene vuestro mejor interés en mente? Mírenme, no soy tan glorioso como Él. ¿Por qué solo Él debe recibir toda la adoración? ¿No merecemos más? Creaba un mercado de ideas falsas, negociaba con promesas. Síganme, debe haber argumentado, y les daré tronos más altos, más gloria, más sabiduría. Bajo mi gobierno serán verdaderamente libres. Fue la primera campaña política de la historia, basada en promesas vacías y ataques a la reputación del gobierno vigente. Estaba vendiendo una visión de futuro que era, en sí misma, un fraude. ¿Y qué decir de la violencia que llenó su interior? Esta no era una violencia física aún, era una violencia espiritual. La palabra hebrea para violencia, Hamás, la misma usada para describir el mundo antes del diluvio, implica corrupción, injusticia y crueldad. La violencia de Lucifer fue la calumnia contra el carácter de Dios. Fue la presión psicológica sobre otros ángeles. Fue la ruptura de la paz, del shalom del cielo. Asesinó la confianza, destruyó relaciones y rompió la unidad de la corte celestial. Esta es la acusación de sedición, calumnia y la promoción de violencia espiritual para desestabilizar el orden celestial. Esa campaña de desinformación tuvo un efecto devastador. Apocalipsis 12.
nos cuenta que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Su propaganda fue eficaz. Logró convencer a una parte significativa de la población angelical para que se uniera a su causa. Esto no fue una decisión impulsiva de un grupo de ángeles. Fue el resultado de una larga y calculada campaña de comercio de mentiras. Es aquí donde podemos mirar a fuentes extrabíblicas, como el libro de Enoc, para entender la mentalidad rebelde. Aunque no es canónico, Enoc describe la rebelión de los vigilantes, ángeles que por lujuria y orgullo dejaron sus puestos para interactuar con la humanidad enseñando secretos prohibidos. Aunque la naturaleza del pecado es diferente, la raíz es la misma: la insatisfacción con la posición designada por Dios y la violación deliberada de las fronteras divinas. Esto muestra que la rebelión de Lucifer puede haber sido el epicentro de una mentalidad de insubordinación que se extendió de varias formas. La traición fue el plan. La corrupción fue el método para reclutar seguidores. Pero ahora llegamos a la acusación más profunda y fundamental: el crimen que no fue solo contra Dios o contra los ángeles, sino contra la propia realidad. El crimen que nos dio nuestra arma más destructiva. ¿Cuál fue el acto metafísico que marcó a Lucifer para siempre como el enemigo? Jesús, en un enfrentamiento directo con los fariseos en Juan 8:44, hace la declaración más aterradora sobre la naturaleza de su adversario. Él dice: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a detenernos y absorber el peso de esto: padre de la mentira. Esto implica que la mentira no existía antes de él. Intenta concebir un universo donde todo lo que se dice, piensa y comunica es simplemente la verdad. La realidad es una y cohesiva. No existe el concepto de engaño. El crimen de Lucifer, entonces, fue un crimen ontológico. Él inventó la no verdad. Él creó una alternativa a la realidad de Dios. Esta es la acusación final y más grave: falsificación de la realidad y la introducción de la mentira en el universo. La mentira no es solo decir algo falso. Es un intento de crear un universo paralelo donde el yo es el centro y mi verdad sustituye la verdad de Dios. Es el fundamento del relativismo, del caos y de la oscuridad. Al inventar la mentira, Lucifer dio a luz el arma que usaría para tentar a toda la creación. Y no tardó en usar su nueva invención. Vamos al jardín del Edén. Es su primera aparición después de la caída, y utiliza un método de 3 pasos, el mismo que usó en el cielo. Paso 1. Cuestionar la palabra de Dios. Así que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Introduce la duda, la base de su comercio. Paso 2. Negar la palabra de Dios. Ciertamente no moriréis. Contradice directamente la verdad, presentando su falsificación. Paso 3. Ofrecer una falsa soberanía. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ofrece la misma tentación a la que él sucumbió, la promesa de ser igual al Altísimo. En el Edén vemos el modus operandi completo del criminal: su traición, su comercio de dudas y su arma, la mentira, todos en acción. La caída del hombre no fue un evento aislado, fue la continuación directa de la guerra que comenzó en el cielo, librada con las mismas armas y las mismas mentiras. Entonces, después de 1 hora de investigación, ¿qué encontramos en los archivos secretos del juicio de Lucifer? Encontramos un caso mucho más complejo que una simple historia de orgullo. Las acusaciones que sellaron su destino fueron: primera, alta traición y conspiración para usurpar la soberanía divina. Un plan calculado para tomar el control del universo. Segunda, sedición y corrupción.
Una campaña política para crear facciones en el cielo a través de un comercio de dudas y falsas promesas, resultando en violencia espiritual. Tercera, el crimen metafísico de la falsificación de la realidad. La invención de la mentira, el arma usada para atacar la propia naturaleza de la verdad, que es Dios. Pero la pregunta crucial permanece: ¿y qué? ¿Por qué pasar tanto tiempo diseccionando la caída de un ser antiguo? Porque las mismas tres acusaciones, las mismas tres estrategias forman la base de toda tentación que enfrentamos hoy. La tentación de la alta traición es el susurro que nos dice: tú debes ser el rey de tu vida. Tú decides lo que es correcto e incorrecto. La tentación de la corrupción es la voz que nos incentiva a usar nuestros dones para beneficio propio, para manipular a los otros, para crear divisiones a cambio de poder. Y el arma de la mentira está en todas partes, desde las pequeñas falsedades que contamos para protegernos hasta las grandes ideologías que engañan a naciones enteras. La historia del juicio de Lucifer es nuestra historia. Es el prólogo de nuestra batalla espiritual. Pero no es donde la historia termina, pues la respuesta de Dios a estas tres acusaciones fue enviar a su Hijo. En el desierto, Jesús enfrentó las mismas tres tentaciones: la tentación de transformar piedras en pan, la tentación de lanzarse del templo y la tentación de inclinarse ante Satanás a cambio de los reinos del mundo. Jesús venció no con poder, sino con la verdad de la palabra. Y en la cruz, Él desarmó al acusador, pagando el precio por la mentira que nosotros creemos. Comprender la profundidad del crimen de Lucifer nos da una apreciación infinitamente mayor por la profundidad de la gracia de Cristo. Ahora, la conversación continúa contigo. Después de toda esta investigación, ¿cuál de los aspectos detallados de este juicio resonó más contigo? ¿Fue el análisis político de la traición, la idea del comercio celestial o la invención filosófica de la mentira? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad. Si este documental profundo te trajo un nuevo entendimiento, tu apoyo es fundamental. Por favor, dale me gusta a este video, lo que ayuda al algoritmo a mostrárselo a más personas. Compártelo con amigos o familiares interesados en estos misterios y, lo más importante, suscríbete al canal para unirte a nosotros en futuras investigaciones como esta. Para continuar tu viaje, te sugerimos que veas el video que aparece ahora en tu pantalla, donde exploramos otro enigma profundo de las Escrituras. Recuerda siempre, en un universo donde la mentira fue inventada, apegarse a la verdad es el mayor acto de rebelión contra las tinieblas. Que Dios te acompañe y hasta la próxima.